Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando este tiempo de Cuaresma, que son 40 días para acompañar a Jesús en el desierto, que en nuestra comuna de Mariquina coincide justamente con esta nueva cuarentena que tenemos, ¿no? Que nos permite profundizar más un poco en las realidades de nuestra fe, porque es una gracia, en cierto sentido, poder tener más tiempo para concentrarnos en la oración, en la limosna, en el ayuno, en la mortificación, porque ese es el camino que eligió Jesús para prepararse, ¿no?, a su gran tarea de evangelización. Antes de salir proclamando la buena noticia, como dice el Evangelio de hoy, muy cortito pero muy fecundo y conciso, de Marcos en el capítulo 1, Jesús, claro, hizo este tiempo de retiro, ¿no? El retiro es la mejor palabra para expresar lo que significa ir al desierto. El Señor quiere que todos en la Cuaresma, y en esta cuarentena también, vayamos al desierto. Eso no significa ir a Atacama, por ejemplo, ¿no?, donde no hay vegetación, no. La palabra desierto, eremos en griego, significa un lugar aislado, un lugar sin el mundo, sin las corrientes del mundo, ¿no? Entonces, tampoco nada saca uno con irse a la punta de un monte a hacer Cuaresma. Si llevamos, por ejemplo, nuestro celular o nuestras redes sociales y seguimos invadidos de ese espíritu mundano que siempre nos absorbe. El cuarentena o Cuaresma con Cristo será entonces ir al desierto, al eremos, ser como los eremitas que se dedican a la oración, a hacer sacrificio y también a hacer buenas obras, sobre todo la caridad. Eso es lo que se pide. ¿Por qué? Porque Jesús vivió esta cuarentena, esta Cuaresma, para darnos el ejemplo a nosotros. Dice también hoy día la lectura de San Pedro, que Cristo padeció por nuestros pecados, el justo por los injustos. Y Él asumió en toda nuestra condición, menos en el pecado. Pero Él asumió el pecado para poder pagar esa culpa en nombre nuestro. Entonces, Él pasó por la prueba. Nadie puede decir: Señor, qué injusto tener que pasar por estas tentaciones, por estas pruebas, por estas dificultades de la vida tan grandes. Nadie se podría quejar por eso, porque Jesús fue el primero que las sufrió. En estos 40 días, Él padeció profundamente la prueba. Claro, nosotros somos probados por 3 realidades. Primero, como dice San Pablo VI, el primer y más terrible enemigo que tenemos es Satanás, el demonio, que un ser espiritual que existe, que es maligno, que se rebeló contra Dios y tiene poder para hacernos daño a nosotros, principalmente probarnos, tentarnos, apartarnos del camino que nos lleva a Dios, a la felicidad, a la vida, y llevarnos por el camino conducente a la muerte. Entonces, eso es lo que sufrió Jesús, la tentación del demonio. Además, nosotros tenemos 2 enemigos que Jesús no tenía. Por lo menos uno de ellos no lo tenía. Me refiero a la carne, a la carne. Nuestro enemigo es la carne. No estoy hablando de que es malo comerse un asadito de repente, ¿no? La carne es, en la Biblia,
son esas tendencias desordenadas que están en nuestro cuerpo. Son las pasiones que muchas veces obnubilan nuestra mente, nos dejan como totalmente anestesiados frente a la fe, frente a las realidades de Dios, ¿ya? Esa es la carne. Nuestro orgullo, nuestra ambición, nuestra vanidad, la lujuria, el egoísmo, la flojera, todos los pecados cardinales están ahí en la carne. Y todo eso se resume en concupiscencia. La concupiscencia es el fruto del pecado original que queda en nuestra carne. Por más que somos bautizados nosotros, se nos borra nuestro pecado original, es cierto, incluso nuestros pecados personales, con el bautismo y con cada confesión sacramental, pero sobrevive una consecuencia del pecado que queda incrustada en nuestra carne, en nuestro ser, que es una tendencia al mal, pasiones desordenadas, ¿no es cierto?, vicios, predisposición al mal. Entonces, hemos de luchar contra nosotros mismos también. O sea, nuestra carne muchas veces será una prueba para nosotros, para no apartarnos del camino del Señor. Y el tercer enemigo que tenemos es el mundo, la masa en que vivimos nosotros, las corrientes en que estamos hoy en día. Lo que se dice hoy políticamente correcto es el reinado de Satanás en medio del mundo. Lo que piensa la mayoría normalmente hoy es contrario a la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay lugares donde el aborto está permitido. Por ejemplo, en Chile está permitido en 3 causales, pero hay otros lugares donde el aborto es libre. Inclusive se permite el aborto hasta el término de la gestación del bebé. Y es tan horrible lo que se hace en esos lugares. Sobre todo hay una organización asesina que se llama Planned Parenthood, ¿no? O sea, paternidad planificada, que es, como digo, una organización financiada por el Estado en Estados Unidos, totalmente maligna, ¿no?, que hace cosas terribles, ¿no? En los lugares donde se permite el aborto, hasta el 9º mes, por ejemplo, cuando la guagua está por nacer, se asoma la cabecita en el momento del nacimiento, perdonen que sea tan crudo, pero es la realidad que está pasando hoy, no cerremos los ojos, se le inyecta a la cabeza, al cráneo del bebé, una aguja, se extrae el líquido encefálico, el cerebro prácticamente, se le saca todo, y una vez ahí entonces se saca con más facilidad, con un fórceps, el cuerpo ya muerto del bebé, y los órganos del niño está comprobado esto, se han hecho investigaciones, muchas veces se comercializan los órganos del niño que ha sido muerto, que no se le quiere llamar para algunos niño ni hijo, sino que prefieren llamarlo de cualquier nombre, feto, conjunto de células, cualquier cosa para no acordarse de que ahí hay un hijo de una madre. Entonces, en ese mundo en que estamos, que es una cultura de muerte que estamos viviendo, ¿ya?, nosotros a veces nos acostumbramos con eso y nos hacemos cómplices de realidades terribles, ¿no?, que están muchas veces realizando nuestros gobernadores, nuestros legisladores, contra la voluntad de Dios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué tenemos legisladores tan malos que van contra la ley de Dios y a favor de la ley de Satanás? Por ejemplo, ahora se está aprobando, a punto de aprobar una ley que prohíbe a los padres a revisar el celular de sus hijos menores de edad. Y nadie dice nada, todos tranquilos. Imagínense el absurdo, hermano, de que los papás ya no pueden ni siquiera controlar lo que sus hijos ven en las redes sociales. Y si se mete un pedófilo ahí que quiere atacar a los niños, y entonces por ley el padre, la madre ya no puede hacer nada. Entonces vamos en un mundo que va en picada hacia el abismo de la perversión, de la depravación, sobre todo que quiere corromper a los niños, que quiere matar a los niños, que quiere matar a los adultos, a los enfermitos, con la eutanasia, porque es una cultura de muerte. Entonces, el mundo en que estamos es una tentación permanente, porque si nos acostumbramos al mundo, si somos cómplices con la maldad que reina en nuestra sociedad, en nuestra cultura, entonces no hemos pasado la prueba nomás. Tenemos un 2, un 1. Es insuficiente.
para entrar al cielo, para llegar al reino de Dios, ¿no? La tentación, Dios la permite por eso, porque debemos ser probados para saber si nuestro corazón se inclina hacia la fidelidad a Dios o se deja llevar por lo fácil, por lo que hace la mayoría, por el camino ancho, como dice Jesús, que lleva a la perdición. Entonces, a pesar de que estas palabras que digo suenan duras, difíciles, son verdaderas y hay que asumirlas bajo la óptica de la fe y la misericordia de Dios. Jesús sabe que somos débiles, sabe que somos pecadores, por eso Él ha sufrido por nosotros tanto. Él cargó, dice San Pedro hoy, en su cuerpo la consecuencia de nuestro pecado para que nosotros tengamos fortaleza. Él vivió estos 40 días de tentación en que el demonio lo tentó duramente, a pesar de que los ángeles lo ayudaban igual, los ángeles de Dios, para que nosotros tengamos fuerza en nuestras tentaciones. Y en cada Padre Nuestro, cuando decimos, Padre Celestial, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y líbranos del maligno. Está Jesús ahí sufriendo por nosotros, sacrificándose por nosotros. Está la Santísima Virgen sufriendo, entregándose como madre para que sus hijos algún día nos arrepintamos, nos convirtamos, volvamos nuestro corazón al camino del Señor, al corazón de Cristo, y nos apartemos de esa mentalidad del hombre viejo, el hombre mundano, el hombre satánico, para ser hombres santificados, mujeres santificadas, verdaderos hijos de Dios, en la gracia de Dios, convertidos. Ese es el espíritu de penitencia. Es reconocer que estamos enfermos, pero que tenemos, y aquí está la buena noticia, conviértanse y crean en la buena noticia, termina el Evangelio de hoy. La buena noticia es que no estamos solos, tenemos un médico que puede sanar esta enfermedad llamada pecado, que puede sanar esta influencia extraordinaria del demonio en nuestras vidas, y la ordinaria también, que es la tentación. Y ese médico es Jesucristo. Ese pastor que viene a buscarnos a nosotros, ovejas perdidas, es el Señor, es Jesús. Esa es la muy buena noticia. El Señor ha venido a hacerse en todo igual a nosotros, menos en el pecado, para que nosotros también participemos de su gloria y seamos hijos de Dios, santificados por su Espíritu Santo, y así entonces vivamos una vida con sentido. Y el sentido de la vida del hombre es darle gloria a Dios en todo lo que hacemos. Ya comamos, ya bebamos, ya trabajemos, ya vivamos en familia, con nuestros amigos, hagamos lo que hagamos, incluso dormir. Todo sea para la gloria de Dios. Vivir en la gracia de Dios es vivir con sentido, es tener un buen sentido, una buena dirección hacia a donde debemos ir, el reino eterno, la vida eterna. Ayer hablaba por internet con una persona que no estaba de acuerdo con algo que yo había contado, porque resulta que hace poco murió el padre Sergio Mena, ustedes todos lo recuerdan, y yo me enteré después de su muerte que él andaba haciendo sociedades con algunas personas. Y ahí pude entender recién por qué él sufrió tanto, ¿no? Los últimos 10, 20 años de su vida fue puro sufrimiento, puro dolor. ¿Por qué tanto? Decía yo. Y ninguna enfermedad se lo lleva nunca, no tiene enfermedades mortales. Tiene Parkinson, tiene mal de Crohn, tiene diabetes, tiene muchos problemas en la próstata, dolores terribles por esto y por lo otro, ni puede hablar siquiera. Tantos dolores, un varón de dolores realmente, como dice Isaías 51. ¿Por qué sufrió tanto el padre, no? Y ahí me enteré por qué. Porque él estaba haciendo sociedades con algunas personas. ¿Y en qué consistían esas sociedades? Él le decía, por ejemplo, a alguien que llegaba quejándose, Padre, estoy enfermo, me están decretando un cáncer. Padre, me quedé sin trabajo, no tengo cómo alimentar a mi familia. Padre, me llevé una descarga eléctrica, me dicen los médicos que voy a tener unas secuelas terribles. ¿Qué hago? ¿Cuánta gente que hoy está dando testimonio que dijo eso al padre Sergio? Y él le decía, hagamos sociedad. Yo me llevo
el peso de su sufrimiento y usted se recupera o recupera su trabajo, lo que sea. ¿Qué le parece? Y la gente le decía que sí, lo encontraba conveniente, le gustaba la idea. Y como el padre lo decía con tanto amor y honestidad, se hacía la sociedad. Y el padre empezó a asumir todos esos dolores de las personas, y las personas efectivamente se sanaron. A mi gente me contó ahora en Santiago, me dijo: padre, yo no tenía cómo salir adelante, no debería estar vivo ahora, pero por ese favor que me hizo el padre Sergio de asumir mis dolores, ahora yo estoy sano. Los médicos nos explican cómo. Por ejemplo, un hombre que sufrió una descarga eléctrica en una torre de alta tensión y no tiene ninguna secuela, salvo que se le cortaron unos tendones acá. Entonces, es verdad, hermanos, que es un camino misterioso amar la cruz como lo hizo el padre Sergio, asumir los dolores de los demás y aceptarlo por amor. Es incomprensible. Esta señora ayer me decía: no es justo, no acepto eso. ¿Por qué le entregaron su sufrimiento al sacerdote si no tenía culpa de eso? Tal vez porque él, en la madurez de su vida sacerdotal, descubrió el amor de Cristo en ese punto, ¿no? Que el Señor quiso cargar sobre sí nuestras culpas, nuestros dolores, incluso la condenación que nosotros nos merecíamos. Él quiso sufrirla Él para que nosotros pudiésemos salvarnos, para que pudiésemos tener opción, al menos, de vida eterna, de ir al cielo y de ya en este mundo convertir nuestra vida miserable, sin significado, enferma de pecado, enceguecida por los errores que están en nuestra mente, para que nosotros pudiéramos despertar, vivir ya en este mundo, encontrar la paz, ya encontrar la alegría de vivir en Cristo Jesús. Pidamos entonces que este tiempo de Cuaresma sea muy fecundo para nosotros y realmente vivamos el espíritu de conversión y lleguemos muy bien preparados a la Semana Santa, la Pascua del Señor, la Pascua de la Iglesia, la posibilidad que todos tenemos de morir y resucitar con Cristo a partir de este momento en que estamos viviendo y en que estamos aceptando ya no vivir para nosotros mismos, sino vivir para Dios. Así sea. Amén.